que es el centro emocional superior y el centro mental superior, que realmente funcionan cuando se ha fabricado en la forja de los cíclopes, a través del factor de la revolución de la conciencia, que es el nacer, el vehículo astral solar y el vehículo mental solar. Es decir, que cuando se tiene un cuerpo verdadero astral y cuando se tiene una mente verdaderamente integrada, entonces se tienen los dos centros atómicos para que se exprese allí el ser en toda su majestad y en todo su señorío y en toda su divinidad, y funcionan en ese sentido las dos partes superiores de la máquina orgánica como centros de funcionamiento, pero que en nosotros pueden funcionar cuando se irrumpe el proceso del pensamiento y del batallar de las antítesis en la mente y del yo. Bueno, Dagny, sí. Una pregunta, quiere decir, pues, nosotros tenemos esos 5 centros más 2 centros superiores. Esos centros se alimentan a través de los 5 sentidos, ¿verdad? De todas formas, vamos a dejar esa pregunta para después que vamos yendo otra vez al tema de la máquina humana. Hablamos que la máquina humana tiene sus 5 centros inferiores más 2 centros superiores, ¿verdad que sí? Y tenemos los 5 sentidos de percepción sensorial. Ahora bien, esos 5 centros superiores, vamos a hablarlos así, se alimentan es con la información que le llevan los 5 sentidos de percepción, o cómo podemos explicar eso ahí. Sí, ciertamente, porque las impresiones, la vida en sí penetra en la máquina orgánica a través de oleadas de las impresiones que se reciben, tanto del mundo externo como del mundo interno, pero más en nuestro caso externo, es decir, porque poco sigue que somos por el estado que estamos de conciencia, que ya lo hemos hablado. Sin embargo, existe también los elementos fundamentales como el aire, que es una impresión de tipo superior, aunque física, que penetra en la máquina orgánica y le permite su funcionalidad, obviamente, porque la máquina orgánica tiene 2 nutrimientos, dijéramos, uno psicológico en sí, que es la vida, a través de impresiones, y la segunda, que es física, química, dijéramos, o que pertenece al mundo fenoménico. A la corriente del mundo fenoménico, entonces tenemos el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos metabólicamente, y que allí es fundamental el sentido del gusto, la boca, el aparato digestivo, etcétera, y las impresiones. Entonces son 3 alimentos fundamentales que recibe la máquina orgánica. ¿Y los 3 estómagos? Que en ese caso sería un estómago mental, que no lo tenemos, que se relaciona con las impresiones, que debemos crearlo, y allí es donde aclaramos profundamente el tercer estado de la conciencia y el manejo de la atención en lo que respecta a la clave sol, que se relaciona de alguna manera con ese estómago mental, que no lo tenemos, por eso es que no somos hombres, por eso es que somos víctimas de las circunstancias, por eso es que tenemos contradicciones infinitas, por eso es que no sabemos y nos enfrentamos a cada momento con emociones diferentes y con sentimientos diferentes. No sabemos e ignoramos profundamente si nuestro sentimiento de 5 años, cuando lo expresábamos, es idéntico a cuando lo expresábamos de 20 años en el mismo sentido, en la misma dirección. Entonces, por eso es que nos acontecen las cosas, como cuando llueve. Por eso es que no tenemos continuidad de propósito. Por eso es que no tenemos un núcleo y un prototipo viviente de temperamento en sí y de direccionalidad de nuestra propia vida, y carecemos de un proyecto, dijéramos, de un norte definitivo, porque somos pluralizados por el yo. Ahora bien, tenemos un estómago, el físico, que nos permite degustar ese tipo de alimento que llega a la máquina orgánica, y tenemos los pulmones, que también nos permiten transformar el aire que respiramos. Pero las impresiones, que es lo que más nutre a la máquina orgánica y al principio de la vida, nosotros no la trabajamos, porque a la naturaleza no le interesa eso. Ajá. Que por eso es que la gnosis y el cristianismo puro tampoco le interesan las grandes masas humanas o a los humanoides, porque eso no es para humanoides en sí mismo, porque la naturaleza, para mantener su propósito, que es la vida misma, ella no le importa tener máquinas humanas, que nos vistamos, que tengamos aviones, que vayamos para la luna, que hagamos guerra, que estudiemos el ADN, etcétera, etcétera. Eso a ella no le importa, porque ella se alimenta de nosotros, porque nosotros cooperamos con la transformación de las energías cósmicas, tanto las radiaciones duras como las blandas, y que devienen inclusive del protocolo infinito para mantener la vida universal. Pero hay algo interesante de eso, que la inteligencia solar
que es el sagrado absoluto solar, y el Cristo, si les interesa formar hombres verdaderos. Porque como Él es el creador, y el creador en su creación tiene un interés y un propósito, que es la cosecha solar, que es el hombre y el superhombre. Entonces allí estamos llamados nosotros, y esa es la propuesta en esta mañana en Cantos de mi Tierra. Tú hablaste de la energía, o decir, la naturaleza utiliza uno, ¿verdad que sí? Y si estamos sirviendo de transformadores de energía. Correcto. Es lo que yo entiendo. Correcto. Y entonces, como transformadores de energía, para que ella viva y mantener la vida, ella le interesa tener máquinas humanas, eso es lo normal. Y por eso es que la gente que no entiende el gnosticismo, ni el cristianismo puro, es normal. Ahora, que existen religiones eternas, instituciones eternas, inclusive con nombres gnósticas, eso también es normal, porque a nosotros nos gusta, es el aspecto exotérico del asunto. Es decir, nos gusta la piel, la concha, pero la parte interna, sustanciosa, que es el sendero, que es el Regnus Dei, que es el Magirreino, que es, dijéramos, el sacerdocio real, según la orden de Melquisedec, a través de los misterios del fuego, si no nos gusta. Casi no nos gusta. No nos gusta porque eso, vamos a ser sinceros. Es duro. Sí, ¿no? vamos a ser sinceros que a nadie le gusta. Ajá. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta? Cooperar con el sol en su cosecha. Claro. ¿Por qué? Porque la máquina orgánica posee en su preciosidad una energía superlativa, extraordinaria, de gran poder de penetración, ígnea, cristificativa, que pertenece a las entrañas mismas del absoluto y están depositadas en el cilindro sexual de la máquina orgánica. Continuando con el tema de la pregunta, Dani, hemos hablado de la máquina humana, somos máquina humana. ¿Hay un método, qué forma, qué técnica hay para nosotros dejar de ser máquina humana? Porque sabemos que como máquina, ya sabemos que somos máquina y hay una forma como seres humanos, como seres que somos, podemos dejar de ser máquina. Es maravillosa tu pregunta, de eso. Voy a contestarla rápidamente porque tengo gran interés en disertar sobre aspectos más profundos de la máquina humana. Ciertamente, nosotros somos actualmente animales intelectuales que cumplimos con la economía de la naturaleza, pero como somos como el propósito del creador de la naturaleza es la cosecha solar, es decir, crear hombres solares, que es una creación particular, la naturaleza no hace hombre, humanoide sí, entonces necesitamos cooperar con él. Pero nuestro primer nivel de cooperación es comprender el estado lamentable en que nos encontramos de ser precisamente una máquina humana. Primer paso. Ajá. Aquel que es capaz de comprender eso, ya está preparado en su interior en una nota superlativa para que sea asistido por el ser a través de su esencia y comprenda los tres factores de la revolución. Empieza a entender qué es lo que es, ¿verdad? Sí, entonces cuando uno comprende que es una máquina humana, ya en sí mismo y de hecho y por derecho está en un segundo nivel. Y se da cuenta que está dormido, ¿verdad? Sí, porque y la el mayoría estado es que está. Exacto, la gente, uno le dice que está dormido y se pone bravo. Sí. Y andamos dormidos, lamentablemente, pero Y el aquí mismo estado de ponerse bravo es la reacción Ajá. de una máquina humana. Exactamente. En el sentido de que no admite por amor propio que está soñando. Y que tal vez esté en la peor pesadilla que soñar que no sueña. Eso. Entonces, que es como una locura. Entonces, No sabe ni siquiera que no sabemos, ¿verdad? exacto. Entonces, lo importante es despertar y que la Madre Divina del Cristo nos ayude en ese despertar. Ahora, es maravilloso el tema de la máquina humana porque, como es una máquina preciosa y perfecta, creada por el Logo con el propósito de la cosecha solar y mantener una economía planetaria y un sistema solar planetario con el propósito de cosechar hombres y superhombres, nosotros tenemos la gran dicha y la fortuna de tener este conocimiento maravilloso crístico, que nos permite esa aspiración de ser. Ahora bien, necesitamos cooperar con el Sol, con la inteligencia solar, con el Cristo, con la emanación del Sagrado Absoluto Solar, a través de nuestras inquietudes, porque todo comienza con una inquietud. Pero es maravillosa porque la máquina orgánica en sí, al principio, no era desde el punto de vista morfológico como actual es, ni estaba regida por leyes parecidas como actual es, porque ella ha evolucionado hasta cierto punto y después involuciona. La revolución es diferente, mucho más allá de la evolución, mucho más allá de la involución, porque el hombre no es producto de esas leyes mecánicas de la naturaleza. Ahora bien, existe rápidamente, estoy hablando rápido porque tengo gran interés de compartir el conocimiento. Si hablo más lento, más pausado, voy a plantear menos cosas en el tiempo que tenemos, ya que tocamos este tema tan extraordinario y tan vasto y tan amplio. Oye, que es demasiado amplio. Sí, de gran cobertura y muy interesante
en su excelencia porque es extraordinario. Ahora bien, la máquina orgánica al principio funcionaba con lo que se conoce como el principio, dijéramos, fulanistaniano. Es decir, un lemur duraba 1200 años y no se moría, sino que él mismo hacía un nicho, se despedía y quedaba ahí sumergido. Y como ejemplo tenemos, muchos siglos después, que Matusalén duró 800, 900 años. Nosotros sabemos que en el Tíbet existen monjes, swamis, y grandes iniciados que tienen añales indescifrables. Sí. Entonces después sale por el periódico la gente occidental que el viejito se murió de 116 años, que era el más viejo. Era muy viejo. Exacto, pero para nosotros que conocemos las enseñanzas gnósticas y crísticas, sabemos que eso realmente no es nada. Para el principio fulanistaniano de la máquina humana. Cuando comenzó la humanidad. De la máquina humana, porque la máquina humana en sí, como es idioplástica y es mutante, y en su prototipo divinal de gran sustanciación de las sustancias divinas, entonces ella puede ser, penetrar cualquier plano de conciencia cósmica y ser muy dúctil. Y entonces ella prácticamente es indestructible en el sentido de cuando está en manos del ser y del Cristo. Ella es destructible es cuando está en manos del ego y bajo las leyes físicas. Ahora bien, existe otro principio que rige la máquina humana, que es la que nos rige a nosotros, que es el principio Itoclán. En este principio, la máquina es muy vulnerable, es muy delicada, porque el yo la autodestruye y nos lleva a nosotros a vivir 60, 70, 80 años. O y si es por violencia, bueno, o si es venezolano, válgame la expresión, lamentablemente se morirá más rápido, porque si no se muere lo matan, y si no se mata le da un ataque al miocardio. Pero nosotros sabemos que existen muchas muertes sin necesidad en nuestro país, lamentablemente. Entonces, hablando del punto de lo corta que es la vida, porque estamos hablando de la vida y sus valores. Ahora bien, estos valores y estas leyes rigen lo que se llama los valores Bobby Candle. ¿Qué son los valores Bobby Candle? Son los valores vitales o son, dijéramos, los prototipos vivientes que dan la vida y la expresión de la vida en la máquina orgánica y en su proceso. Ellos están depositados en los tres cerebros, es decir, hay un tercio de Bobby Candle, ¿no?, o de esos valores en el centro pensante. Hay un tercio de esos Bobby Candle, ¿no?, o de esos valores vitales, repito, en el cerebro emocional. Y existe en el último tercio los Bobby Candle, ¿no?, o valores vitales en el cerebro motor intuitivo sexual. Bueno, Dagny, vamos a continuar con el tema de que venía desarrollando de lo que es la máquina humana, ¿sí? Terminando ya en el marco de Cantos de mi Tierra y habiendo expuesto dentro de ese marco de tiempo tan vasto tema, hay mucho de qué compartir porque estamos compartiendo en exhortación para edificación de nuestra propia tradición íntima. Nos queda es que esos valores o Bobby Candle no vitales debemos cuidarlos. La inteligencia nuestra reside en la salud preventiva, porque para que nosotros podamos autorrealizarnos y trabajar sobre sí mismos, necesitamos un cuerpo físico sano y necesitamos continuidad de propósito. Pero ciertamente nos enfermamos es porque el yo psicológico interviene y destruye la energía cósmica pura y divina que deviene de la parte superior del ser a través del sistema endocrino como septenario glandular al funcionamiento del sistema nervioso central simpático y parasimpático como fuerzas triunas. Entonces allí se producen las enfermedades, las depresiones, etc. Y el funcionalismo nefasto de nuestra propia existencia. Porque en sí la enfermedad se procesa por el pecado, y el pecado en sí se procesa por la ley, y la ley en sí se justifique por los errores del ego. Por eso fue que el Cristo, que es el gran mutante, que es el dragón de sabiduría luminoso, porque debemos aseverar enfáticamente, como dice el maestro Samael, de que ya cuando el cuerpo físico ha llegado a niveles de perfección, de que el Cristo se ha posesionado a tal punto, de que ha convertido, de que inclusive ha desintegrado la personalidad, Él se reincrudece en la sustancia del sagrado absoluto solar y se convierte en un mutante verdadero. No en el mutante ese que nosotros conocemos de películas, de periódicos, etcétera, sino en el dragón de sabiduría o en el logos divino, el gran liberador.
Entonces, ese Paramartasaya en sí, que está mucho más allá del estado de Dharmakaya, hablando al estilo oriental desde el punto de vista de orientación colectiva, nos lleva a la comprensión profunda de que al llegar a ese estadio de encarnar al Cristo, mucho más allá del superhombre, que es la propuesta de Nietzsche en Zarathustra, así hablaba Zarathustra, mucho más allá del hombre, que está mucho más allá del humanoide, pero a través de grandes trabajos sobre sí mismo, con los 3 factores, se puede lograr. Entonces, la posibilidad infinita está en la máquina orgánica. La máquina orgánica tiene como posibilidad infinita las energías sexuales. Las energías sexuales tienen como fundamento unos átomos crísticos de gran poder de penetración en ciertos genes que ella posee y que interactúan con lo divinal. Se puede activar esa energía a través del gran arcano, a través de la ciencia transmutatoria de Yesod Mercurio, o a través de esa transustanciación del vino y del agua, o a través de esa enseñanza crística que dio a Nicodemo de ver nacer de nuevo. Ahí está la gran calada. Ahora, faltarían 2 estados superiores, que sería la muerte absoluta. La muerte nos permite afirmarnos en la vida y del que el ser se posesione de la máquina humana. La máquina humana está llamada por el Creador a ser el alma verdadera. Esa alma humana verdadera es el cuerpo físico puro, cristalizado y perfeccionado a tal nivel por el Cristo, que en sí Él puede resucitar allí. Y ahí viene la salvación, ¿verdad? Sí, la verdadera. Logramos la salvación, porque nosotros buscamos salvación, no solamente haya cualquier reunión de... Sí, la verdadera salvación está allí. Sí, vamos a cualquier religión religiosa y creemos que lo vamos a salvar porque estamos ahí rezando. No, ahí vale como dice la canción de Ali Primera, no basta rezar, hace falta muchas cosas para conseguir la paz. Entonces ahí creo que cae eso, porque sí, uno cree que porque reza va a lograr eso. No, este es un trabajo que hay que hacerlo a través, incluso con el mismo comportamiento que nosotros debemos de tener para vivir la vida como es, evitando de que sean los yo que se manifiesten, logramos muy buena parte de eso, ¿verdad? Sí, ciertamente, Decio, porque la oración es necesaria, o el rezo es necesario. No, claro que sí. Pero el trabajo con los 3 factores nos permite a nosotros desarrollar todo el principio, desarrollar toda la investidura, desarrollar toda, dijéramos, el caudal que necesitamos para que el ser pueda expresarse. Sí, así es, Dani. Entonces ya no nos queda casi, se nos está terminando el programa y no lo hemos dado cuenta, Dani. Hace falta la petición cortica que sea, porque ya lo quedan son 3 minuticos. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, en tu gracia, en tu luz, en tu misericordia, te suplicamos, divino Salvador nuestro, que descendiste al sagrado absoluto solar para enseñarnos con tu vida, muerte, ascensión y resurrección el sendero que ha de llevarnos a la luz y a la liberación. Te rogamos también que, aparte de esa enseñanza, así como sanaste a tantos enfermos, sanes nuestro dolorido corazón, sanes nuestro cuerpo físico, sanes nuestra mente. Te rogamos que penetres y derrames en todos los hogares de nuestra audiencia esa luz protectora de tu amor, para que inunde esos hogares, para que inunde esos corazones humanos y reine la paz, reine la armonía, reine la abundancia en esas mesas y que en esos hogares resplandezca la belleza y el amor. También te rogamos por todos los necesitados, por los justos y por los niños. Por último te imploro que derrames sobre nuestra esencia esa fortaleza, esa inquietud espiritual que pueda comulgar en ti, Señor, para que podamos ser partícipes de tu luz, para que podamos ser tu temperamento, para que podamos ser tu fiel testimonio, para que podamos tener un propósito divino y solar en esta existencia vana e ilusoria. Gracias infinitas por el conocimiento y por permitirnos comunicarnos con nuestros hermanos. Amén. Sí, así sea.